En la historia militar se puede ver que ya nadie nos toma en serio. Solo estorbamos con nuestro ejército woke, con soldados transgénero y un tanque para embarazadas. Esa es la realidad. Ahora estorbamos en todas partes. Puedes tachar tantos nombres como quieras en los archivos de Epstein. Y puedes destruir tantos mensajes de texto como quieras de la señora von der Leyen. Pero hay personas que conocen la verdad. Y sobre Epstein solo puedo decir que todos están involucrados. Toda la Unión Europea, la administración estadounidense, los países, los altos mandos de todo el mundo, lo que se hace llamar la élite está profundamente involucrado en todo este escándalo. A veces uno se pregunta, ¿en quién se puede confiar ahora? Y tengo que decirte sinceramente, Peter, nunca me habría imaginado que eso saldría de mi boca. En los últimos meses, en cierta medida, me he dejado llevar. Pedro, para mí eres una verdadera rareza. Eres teólogo, eres periodista, hablas el idioma del pueblo y entras justo donde está el problema. Después de nuestra última conversación, que tuvo más de 2 millones de vistas, ni siquiera se mencionaba tu libro actual. Y de repente, 7ª edición. Ahora en serio, hoy en día ya es una provocación simplemente decir lo que piensa la gente común en el bar. Este canal solo crece porque personas como tú han decidido quedarse. Actualmente, el 89% ve el canal sin presionar el botón de suscribirse. Eso me rompe un poco el corazón. Si hoy te llevas aunque sea una sola cosa que te haga un 1% mejor, ayúdame a cambiar ese número. Una suscripción es el trato más justo en Internet. Es gratis. Tú te vuelves más inteligente y yo me mantengo motivado. ¿Y ahora, la verdadera razón por la que realmente estás aquí? Sí, es una provocación en el sentido más literal de la palabra, es decir, hace salir algo. No es nada negativo. La provocación es tan positiva como ser populista. Porque si no hablara de manera popular o no actuara de forma populista, sería aburrido. Por eso siempre me parece genial, también ahora con este libro, todas las librerías tienen que tenerlo porque pueden hacer negocio con él. Librerías de estaciones de tren, en todos lados lo encuentro por montones. A los vendedores les salen granos porque dicen, no puede ser, el contenido es realmente terrible. Provocador y desafiante. Para mí se trata de no ser aburrido. Y por eso para mí el mayor honor siempre es cuando dicen, el polémico Peter Hale. Maravilloso. Lo contrario de polémico es aburrido, y de esos ya tenemos suficientes. Le pusiste un título contundente al libro. ¿Por qué nos están destruyendo? ¿Por qué elegiste un título así? Porque mis títulos siempre son provocativos. Por ejemplo, ¿todavía están en sus cabales? Esas frases se han vuelto expresiones populares. ¿Todavía están en sus cabales? ¿Se le puede gritar eso a la política cada 5 minutos? O salven nuestro dinero en efectivo, o salven el schnitzel gitano. Eso sí lo logré. El schnitzel gitano sigue estando en los menús de los restaurantes valientes, porque no tiene nada que ver con el racismo. No, el título siempre debe ser desafiante, pero también debe ser correcto. Y debo decir honestamente, yo protegí el título hace más de un año, y lo escribo en el primer capítulo y digo, todos me desaconsejaron, porque decían, nada es peor que la coalición del semáforo. El nuevo gobierno, Merz y Söder y la CDU y la CSU, ellos van a revolucionar el país en un sentido positivo. Yo solo dije, ¿saben qué? Yo los conozco a todos y sé que no van a cambiar nada, y mi pronóstico es que todo va a empeorar mucho más. Y ahora con esta maravillosa obra, ya hasta tenemos el valor de publicar un tercer libro, como diciendo, 1 lo compramos, 2 los regalamos, han dado en el clavo, nos están destruyendo. Así que las decisiones políticas de hoy son una autodestrucción como ninguna otra, aunque debo intervenir de inmediato y decir, por cada político hay un votante. Y también les pregunto a los votantes, ¿por qué nos están destruyendo? Y a ellos hay que preguntarles, ¿por qué se están destruyendo ustedes mismos? Porque eligen a personas al poder que no hacen otra cosa más que destruirlos.
Y si ahora lo veo de manera objetiva, lo que estamos viviendo actualmente es como la RDA multiplicada por 180. El alemán libre puede moverse dentro de Europa como quiera, así que también puede cargar gasolina donde quiera. Pero ahora nuestro gobierno tiene una guerra que les parece maravillosa. Eso provoca que los precios de la gasolina se disparen, y solo en Alemania, porque como alternativa solo tenemos los aerogeneradores y los techos solares, mientras que otros tienen plantas nucleares. Ahora, como alemán libre, vas a Hungría, a Austria, a Francia, a España, y puedes cargar gasolina barata allá. Y cuando regresas, ahí están la Policía Fronteriza Federal y la aduana y dicen, disculpe, tanque lleno. Eso no nos gustaría para nada, y tienes que pagar derechos de aduana por eso. Eso es la RDA multiplicada por 180. Antes no podías salir, ahora no puedes entrar. Tenemos que pagar tarifas de entrada para entrar a nuestro propio país. Y ahí me pregunto, ¿por qué la gente permite eso? Siempre me he preguntado por qué no salimos millones de personas a las calles. Voy a volver a hablar de eso en un momento. Eres conocido por decir lo que piensas sin filtro. ¿Hubo algún momento al escribir el libro en el que pensaste, vaya Peter, si realmente escribo esto así, todo se me va a venir encima? ¿O ya te da igual todo eso? La verdad ya me da igual. La verdad, tengo que decir que prácticamente vivo de las críticas. Es casi como un modelo de negocio para mí, o sea, que me critiquen, me refiero. Si yo ganara el Premio Nobel de Literatura, el Premio del Comercio Alemán del Libro, el Premio Grimme o algún premio de televisión, entonces sabría que hice algo mal. Ese periódico alemán ya lleva 50 años criticándome y lo seguirá haciendo incluso en el centenario de mi muerte. Incluso en el centenario de mi muerte seguirá criticándome y le dedicó media página a este libro. Por supuesto, echando espuma por la boca, diciendo que todo eso es charla de cantina y pensamientos obtusos y cosas así. Solo puedo decir que es genial. No podría haber mejor publicidad, porque eso es lo que despierta el interés por leerlo. Y solo puedo decir que eso lo he hecho durante toda mi vida profesional, también en la transmisión de noticias, en el programa Heute, en el Heute Journal. Siempre lo hice. Hay que expresarse de manera breve y clara, sin palabras extranjeras, y hay que mostrar postura y hablar con franqueza. Andarse con rodeos no lleva a nada. Y lo curioso es que a los lectores les gusta eso, y de hecho veo que cada vez más jóvenes se me acercan y me dicen, «Está increíble, por fin volvimos a leer un libro». Normalmente ya ni siquiera leemos. No, la verdad tengo que decir que ya no sirve darle vueltas al asunto. Tenemos que ir directo al grano y prefiero que me critiquen demasiado a que no me critiquen en absoluto. Porque si en todos lados me aplaudieran, entonces también sabría que hice algo mal. Yo quiero desafiar. Y todos los libros que creo que han salido en los últimos años y que de alguna manera han exagerado un poco, al final también llegaron a las listas de los más vendidos, porque de nada sirve. Sí, siempre estuvieron arriba. Ganar un superpremio académico, pero entonces nadie lo lee. Y creo que una séptima edición, eso también es un poco el lenguaje de la AfD, que ahí realmente se dicen las cosas tal como son. O sea, que se nombran de tal manera que al final realmente lleguen a la gente. Sí, de hecho quería robarme un eslogan de la AfD. Tal vez pueda patentarlo y preguntar. Se llamaba Alemania, punto, pero normal. Y eso es exactamente, ¿sabes? Al final, eso de lo que hablamos entre nosotros o de lo que hemos hablado en otras entrevistas y conversaciones, o lo que escribo aquí, quien lo llame exótico, de extrema derecha, una provocación o una insolencia, todo eso alguna vez fue normal. Lo que pienso y lo que escribo, eso no quiere decir que aquellos eran los buenos viejos tiempos. No, los viejos tiempos tampoco eran buenos. Solo que en muchos aspectos era mejor que hoy. Y lo mejor de aquellos tiempos era que uno podía expresar su opinión libremente y de manera directa. Bueno, como cristiano solo puedo decir que mi ejemplo a seguir es, por supuesto, Martín Lutero, el reformador.
Sí, él era un populista al máximo, un fundamentalista, un revolucionario, un reaccionario. O sea, no hay nada más reaccionario que eso. Ese fue su éxito. Hablar claro dio la vuelta al mundo y sacudió al mundo católico de aquella época. Y exactamente lo mismo, creo que sobre todo los jóvenes merecen que se les abra los ojos. Así que ahora me siento como un médico cuando diagnostico un cáncer. ¿De qué sirve por compasión ocultarle el diagnóstico al paciente? Al final, por amor, tengo que decirle la verdad, porque sólo así es posible una terapia. Y siempre dicen, Peter Heine ataca todo, le falta amor. Yo siempre digo, no soy Rosamunde Pilcher ni Inga Lindström o como se llamen. Soy alguien que como periodista político analiza la situación y presenta los hechos. Y eso solo se logra con verdad y claridad. Y ahí los partidos del sistema hacen un muy buen trabajo al no contarnos la verdad. Porque no hay que olvidar algo. La miseria en este país no la causó la AfD ni algo parecido. Ellos solo señalan las heridas. Y eso es como el gaslighting al máximo, lo que la política está haciendo allá afuera. Y te lo digo con toda honestidad, Peter, nunca me hubiera imaginado que eso saldría de mi boca. En los últimos meses me he sentido un poco avergonzado de ser alemán. Y amo este país, amo a esta gente, soy patriota de corazón. Pero esa sumisión de estos políticos, sin importar de qué partido sean en Alemania, nunca hubiera creído que eso fuera posible. No importa el conflicto, ya sea Ucrania, Gaza, nombres reales en internet, lo que sea. Eso realmente es una sumisión. Y creo que eso es en este momento una especie de declaración de bancarrota moral que nos están sirviendo aquí en Alemania. Y nadie se indigna. Sí, de hecho, la sumisión se agrava aún más cuando uno compara con otros países, otros partidos, otras culturas. Así que en Europa, Alemania ahora está completamente sola. Países como España, como Francia, Hungría, ahora Orbán, en campaña electoral, se distancian completamente de nosotros. España se distancian totalmente de nosotros. Estamos ahí solos en el bosque con nuestras típicas y maravillosas cualidades alemanas. El mundo entero debería curarse con el carácter alemán. Somos el ejemplo para todos. Mostramos de manera arrogante cómo debe ser el mundo. Y ahora se pensaba que, después de que a Annalena Baerbock la hubieran mandado a la presidencia de la ONU a punta de elogios por su buena experiencia en derecho internacional y conocimientos de inglés, ya tendríamos tranquilidad. Pero yo escribo justamente lo que ya había predicho. Ahora estamos aún peor. Alemania está girando en una espiral de absoluta locura. El contrapunto sería que nos asustamos, como por ejemplo España, y decimos, vamos a tomar un rumbo completamente nuevo. Se trata de nuestro país, de nuestra seguridad, de nuestra economía y sobre todo queremos tener paz. Eso también podríamos hacerlo, con una decisión. Eso lo puedes hacer de la noche a la mañana. Las mayorías ya existen. Baden-Württemberg acaba de ser el ejemplo. En las elecciones todos se alteran por quién tiene 3 votos más o menos, y quién debería ser el ministro presidente, y si no podríamos compartir el cargo. Y este asunto, que para muchos espectadores tal vez sea una pequeñez, es tan simbólico. Solo se preocupan por sí mismos. ¿Cómo podemos asegurar nuestro poder? Nos vale madre lo que pase con el país, entonces repartimos los cargos y luego hacemos esto. De eso se preocupan mientras todo se va al carajo. Y existe la alternativa en el sentido más literal de la palabra. Y no es que yo sea un defensor de ningún partido, nunca he estado en un partido. Pero el hecho es que si la CDU todavía tuviera algo de resistencia, y si tuviera algo y si pensaran en Alemania, dirían, ahora nos sentamos con Weidel, Gopalla, como se llamen todos, en una mesa. Y ahora veamos si no podemos hacer avanzar a nuestro país. Por cierto, lo mismo está pasando mientras hablamos ahora en Europa. El Parlamento Europeo tiene el cordón sanitario,
Yo lo llamo el muro de protección antidemocrático. El cordón sanitario es un muro de protección antidemocrático. Eso significa que nuestra democracia se esconde detrás de este muro y ya no deja pasar nada más. Así que en Europa, en la cuestión migratoria, ya se han tomado decisiones. Ahí la AfD estuvo igual de involucrada que el PPE, o sea, al final la CDU. Pero ¿qué hace la CDU en Alemania? Intenta encubrirlo. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver con ellos, pero al final votan junto con ellos porque no hay de otra. O sea, esta increíble hipocresía, y por eso solo puedo decir que eso solo se lo pueden hacer a la gente mayor, a mi generación. Esos son los espectadores de ZDF y ARD. Ellos ven la publicidad ahí, Tenaformen, Lifta y Klosterfrau Melissengeist y cosas así. Esa es la generación que se está extinguiendo. Lo mismo pasa con el electorado de la CDU y la CSU, una especie en extinción. Solo me da tristeza que yo tenga que morir antes, porque pertenezco a esa generación. La juventud hoy está en otro lado, y por eso tienen miedo, quieren prohibir el Internet y todo eso porque están en pánico. Y como exprofesor de preparatoria te puedo decir que este debate me ha divertido muchísimo. Si realmente se tratara de los jóvenes, empezarían con el consumo de azúcar. Así, entonces, empezarían con la comida en la cafetería. No estoy exagerando. Antes me salía un sarpullido cuando pasaba por la cafetería, porque había tantas sustancias químicas en el aire. Aquí no se trata de los jóvenes. El Estado está perdiendo el control de la opinión. El Estado ya no llega a la gente, porque ellos ven la miseria en las escuelas. Y entonces los jóvenes no votan por los verdes, sino tal vez por la AfD. Ellos ven lo que está pasando en Gaza, lo que se muestra en TikTok, de alguna manera, los jóvenes. Y por ejemplo, en la primera conversación criticamos a los jóvenes. Sí, porque de alguna manera andan como gallinas asustadas. Y ahí cambié un poco mi opinión. Simplemente no tienen ganas de que los engañen. Sí, ellos ven que 1 billón se ha desviado para otros fines, en su generación, que realmente se partió el lomo trabajando, cuando todavía había algo que sacar, ahora ya no hay nada que sacar del Estado. Ellos ven que el dinero se ha usado completamente para otros fines, y piensan, espera un momento, en realidad puedo trabajar medio tiempo. Puedo hacerme una vida más bonita, trabajar 2 o 3 días a la semana, y puedo pasar el resto del tiempo con mi familia y mis amigos, y ahora no tengo que darle el dinero al Estado, que de alguna manera lo desperdicia por todo el mundo. Yo creo que los jóvenes de hoy en día son realmente muy inteligentes, o sea, los que no andan por el mundo todos alterados, porque tienen esas posibilidades de comparación. Y yo creo que el Estado quiere imponer esta prohibición de redes sociales, solo porque se da cuenta de que ya no puede llegar a los jóvenes. Tienes toda la razón, y siempre hay que, lamentablemente yo lo llevo en la sangre, por así decirlo. Quiero estar informado. Soy una persona profundamente política. Y entonces me doy cuenta de los pequeños detalles que tal vez otros ni siquiera notan. En el mismo congreso del partido en Stuttgart, de la CDU, donde dijeron que vamos a proteger a los niños. Y eso es terrible. Si ahora ven Mime de Simo y Peter Han, y si ven a mi tío Mentor, todo eso, los niños, eso es muy grave. En el mismo congreso del partido se debatió el tema del impuesto al azúcar. Sobre el impuesto al azúcar, sabemos que hay sectores enteros del gremio médico que dicen que tenemos que alejar a los niños del azúcar. Si es necesario, tiene que ser a través de medidas punitivas. Salvamos a los niños. No, ahí estaba la CDU en el mismo congreso del partido. 5 minutos después de que decidieron que solo puedes entrar a Internet a partir de los 16 años, decían, oh, la libertad, tenemos que defender la libertad, no puede haber impuesto al azúcar. Ahí ves en ese punto la absoluta hipocresía. Si realmente se tratara de nuestros niños y jóvenes, habría que prohibir el azúcar y fomentar el uso de Internet. Y decir que todos deben entrar a Internet. Quien quiera estar bien informado solo puede hacerlo en Internet. ¿Dónde más? ARD y ZDF, la prensa convencional, todo eso lo puedes olvidar. Pero, aunque algunos también están empezando a cambiar. De hecho, acabo de tener una entrevista enorme, donde hablamos entre nosotros, este fin de semana en el Berliner Zeitung. Esa no es precisamente un periódico que esté políticamente cerca de mí.
tenía toda la razón y ahora también con la guerra en Ucrania y todo eso. Pero todo eso se está resquebrajando. Pero la diversidad y variedad por las que todos nosotros abogamos. Acabo de pasar por bosques de banderas arcoíris, desde Wilmersdorf hasta Prenzlauer Berg. No puedes ver tan lejos. Ese es el símbolo de la diversidad. Entonces, ¿por qué querrían prohibir el Internet y nuestros programas? Prohibirlos bajo el pretexto de la pornografía y cosas así. Y recalco que es solo un pretexto. Primero, con todo lo que consumen hoy en día los niños y adolescentes, hasta yo me sonrojo cuando leo la sinopsis. Ni hablar de verlo yo mismo. Los tiempos han cambiado completamente en cuanto a lo que es tolerable. Y por otro lado, todo lo prohibido, tú como maestro debes saberlo, lo que yo prohíbo es lo que se vuelve interesante. Mi regla siempre fue, cuando tenía políticos que preguntaban, oye, ¿cómo haces que algo llegue a la gente? Eso es muy sencillo. Tienen que ponerlo en una carpeta. Tiene que decir secreto, confidencial, solo entre nosotros. Y si le ponen 10 sellos, ya lo tienen, en 5 minutos. En los medios, porque obviamente todos miran la carpeta y no la que es pública. Es todo tan simple y directo. Y lo prohibido es lo que se vuelve interesante. No, lo que me molesta es la hipocresía bajo el pretexto de que quieren proteger a los niños. ¿Y quiénes son esos que se hacen pasar por protectores? Esa es la red del señor Epstein. Hay que decirlo de manera muy clara. El señor Epstein no es solo el príncipe Andrés y quién sabe qué más, sino que es una enorme red de ideólogos del coronavirus, ideólogos del clima y promotores de la guerra. Ahora ya tenemos los nombres. Nosotros tenemos, sabemos que una enorme red que además se corona con esta atrocidad inhumana del abuso de menores. Una enorme red. Hace un año, en Suiza, en Zúrich, en el auditorio municipal que estaba lleno, debatí públicamente con el expresidente federal Ueli Maurer y Václav Klaus, del expresidente de la República Checa. Por cierto, ahí el checo dijo, mi mayor error fue haber llevado a Chequia a la Unión Europea. Fue el mayor error, este sistema corrupto, así que llegamos a Davos y al Foro Económico Mundial. Entonces dije, disculpen señores, ese foro, ese es el burdel más grande de Alemania. El burdel más grande del mundo. Se pusieron un poco rojos. Y... estos... La historia de Epstein muestra el abismo del ser humano, pero también el abismo de todo un sistema lleno de mentiras, que además se considera cristiano y occidental, y ellos quieren decirles a los niños y jóvenes qué deben ver. Esa es la última barrera que están levantando ahora para cimentar su dominio. Y eso no se debe permitir. Ahí me diste de nuevo muchísimos puntos de partida. Y tengo que decirte con toda honestidad, Peter, cuando hace 1 año o 2 estuviste en el podcast de Mark Friedrich y usaste el término satánico, en otro contexto. En ese momento me detuve un poco y pensé, ¿cómo puede un hombre tan inteligente usar un término tan medieval? Eso pensé en ese entonces. Sí, pero en ese momento te subestimé. Porque tú eres teólogo, tienes acceso a un mundo al que muchas otras personas allá afuera no tienen acceso. Y creo que, justo ahora que mencionaste los archivos de Epstein, ese es el término más preciso que se puede encontrar para esas personas. ¿Cuál fue tu primera intuición como teólogo? ¿Pensaste, ok, ahora el mal está saliendo a la luz de alguna manera? Bueno, no sé si todavía recuerdas a Idi Amin. Él fue el tirano aterrador en Uganda, el gran dictador. Y él tenía a un obispo, Kibangere, a quien persiguió, torturó terriblemente y así sucesivamente.
Y él escribió un libro titulado Amo a Idi Amin. También era un título provocador y bonito. Todos pensaron, ¿se volvió loco? Fue un bestseller mundial. Y el trasfondo de ese título era que todos llevamos dentro ese gen de Idi Amin. No podemos exculparnos. Es típico del ser humano tener esos abismos, odio, envidia, oprimir a otros, engrandecerse a sí mismo, ejercer su poder. Podemos enumerar todo eso, está dentro de nosotros. Cuando oí hablar de Epstein, primero pensé, esto es muy interesante. Un Xavier Naidoo, que por cierto una vez confesó que gracias a un servicio religioso que yo celebré, se acercó más a la fe en Jesucristo. Él, sin entrar ahora en lo que él hace aparte de eso, porque en realidad no lo sé. Pero él fue uno de los que más claramente dijo que lo que está pasando es la peor porquería que existe. Aquí se abusa de niños, se sacrifican lo que sea. Eso fue tachado como la gran teoría de conspiración. Y ese hombre ya estaba acabado. Aunque cualquiera podía intuir que había algo de verdad en eso, pero que fuera tan cierto. Y ese es otro ejemplo. Cada teoría de conspiración queda opacada por la realidad. Así fue con el coronavirus, así es ahora con el clima y así fue también con Epstein. Con eso solo quiero decir que a mí no me conmocionó en absoluto, porque simplemente no creo en la bondad del ser humano. Ahora acaba de morir el filósofo Habermas, y estoy leyendo todos esos himnos sobre él. En última instancia, eso es una filosofía sin Dios. Él era un neomarxista. Esa filosofía sostiene que el ser humano puede hacerlo todo por sí mismo. El ser humano es bueno. El ser humano solo necesita que se despierte lo bueno en él, y así sucesivamente. Pero ellos pasan por alto los abismos que existen en el ser humano. Todos los tienen. Incluso los niños pequeños ya los tienen. Eso lo sabe cómo puede tiranizar a sus padres. ¿Y cómo logra que se cumplan sus deseos? A veces uno piensa, Dios mío, eso no lo aprendieron de ningún lado, no lo aprendieron en ningún lugar. Entonces eso debe estar dentro de ellos. A veces eso incluso es una especie de tortura. Yo lo experimento cuando desayuno en el hotel o en algún lugar, y ahí hay niños muy lindos. Pero también hay algunos en los que siempre pienso, ¿acaso los padres están locos? Dejan que un niño tan pequeño los torture. Con esto solo quiero decir que en nosotros, los humanos, no solo existe lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y con Epstein ahora vemos todo eso condensado, y entonces tengo que preguntarme. Hoy aquí sentados es día 6, el 6º aniversario. Cuando el gobierno federal nos llamó a nosotros, los periodistas, lo recuerdo bien, por X, Twitter y todos los medios posibles, diciendo que en esos momentos estaba circulando una teoría conspirativa increíble. Es decir, que el gobierno federal planeaba confinamientos, el uso obligatorio de mascarillas y las medidas más estrictas contra esta pandemia de coronavirus. Decían que todo eso era teoría de conspiración y falso. Hace exactamente un año esa era la postura oficial del gobierno federal. Y 3 semanas después todo sucedió. Eso también es un ejemplo de las profundidades de la mentira. El actual gobierno federal, como lo escribo en mi libro, es de plena actualidad. Lo escribo en el primer capítulo. Asumió el cargo bajo el lema, nunca más contraer grandes deudas. Nuestra juventud debe ser liberada de esta carga de deudas y de la catástrofe económica. Prometemos que eso nunca volverá a suceder. Así, 3 días después de las elecciones, eso resultó ser la mayor mentira de todos los tiempos. Ahora a veces me pregunto, ¿qué más tiene que pasar? Para que despertemos, para que todos despierten, ¿qué más tiene que pasar ahora? Pero lamentablemente pasamos página demasiado rápido.
Y sobre Epstein solo puedo decir, todos están involucrados. Toda la Unión Europea, la administración estadounidense, los países, los altos mandos de todo el mundo. Lo que se hace llamar élite está profundamente entrelazado en todo este escándalo. Que a veces uno se pregunta, ¿a quién se puede confiar ahora? Eso me lo he preguntado muchas veces en las últimas semanas. El poder y el dinero corrompen, esa es la prueba definitiva, y en realidad da igual si perteneces a la AfD o a la CDU. Al final del día todos se sientan en la misma mesa, frente a las cámaras se destrozan entre ellos y después todos se van a tomar una cerveza juntos. Y el patrón es bastante claro, uso de información privilegiada para poder pertenecer a ese círculo exclusivo. Uso de información privilegiada, máxima autoenriquecimiento para sentirse como dioses y estar por encima de las leyes. Y entonces casi no importa de qué... Pero esa es justamente la clave ahora. ¿Como dioses? Eso significa que si no creo en Dios, entonces solo quedo yo mismo. Si sigo los estándares de Dios, que empiezan con la misericordia, la paz se ha convertido en la palabra más maldita de todos los tiempos. Eso significa que todo lo que sabemos de la religión, si lo dejamos de lado, solo quedamos nosotros mismos. Así que bajo la idea de que si no sé que solo soy el segundo, pronto se desata el caos. Debo saber que aquí, como mucho, soy el segundo y debo rendir cuentas ante Dios. Entonces la vida se ve muy diferente. Y eso es exactamente lo que dices. Ellos se sienten como dioses y eso es lo peligroso, que ahora se quiera dar por cerrado el caso de Epstein, como diciendo, ahora ya tenemos al chivo expiatorio y al culpable. Le echamos la culpa a él, nosotros somos tan buenos, eso no nos puede afectar a nosotros. No. Tenemos una supuesta élite que desprecia al pueblo y se pone sus propias reglas. De hecho, lo escribo en mi libro, lo llamo así. Es muy interesante que incluso el Süddeutsche Zeitung se haya dado cuenta de eso. La sensación de Wandlitz, la sensación de Wandlitz. Como Erich y compañía aquí en la RDA, se atrincheraron en su Wandlitz y tenían sus propias reglas del juego. La gente tonta no podía tener productos occidentales ni ver la televisión occidental y quién sabe qué más. Pero la élite se lo permitió todo. Lo mismo pasa hoy en todos los niveles de la política. Una corrupción increíble que no se puede llamar así, porque si lo haces te arrestan, y luego llega la Oficina para la Protección de la Constitución. Eso significa que ya no tienen conciencia de lo que está mal. Viven la mentira como si fuera algo normal. Siempre juran evitar el daño al pueblo alemán y aumentar su bienestar, pero hacen lo contrario. Loco. Acabas de mencionar el Foro Económico Mundial y Davos. Eso es increíble. Están ahí, dan sus discursos sobre justicia climática, corrupción y todos esos grandes temas. Y luego, entre bastidores, los mismos protagonistas piensan en cómo pueden eludir todas esas reglas para su propio beneficio. Eso realmente es un engaño al pueblo, o más bien, una burla al pueblo. Pero tampoco pasa nada, sí. Pero todos participan. Ahora, de repente, Özdemir vuelve a cobrar mucha fuerza. A quien conozco muy bien, los conozco a todos. Por eso lo que es confidencial no lo cuento. Pero de lo demás, se podrían escribir libros enteros sobre eso. Özdemir, como miembro de los Verdes, él era uno de los seguidores del Foro Económico Mundial. Ellos tienen estas historias de Young Leadership, o sea, para jóvenes políticos que yo diría son adoctrinados ahí. Ahí están gente como Jens Spahn y Özdemir. Y toda esa generación que hoy nos quiere hacer creer que están por la justicia en el mundo, por la paz. Y quién sabe qué más, paz, amor y armonía, todos ellos fueron adoctrinados de esa manera. Eso significa que es una red y al final todos ellos están juntos. Y por eso mi llamado es, los únicos que todavía están libres de eso, digo todavía, es la AfD. Porque todavía no se les ha permitido gobernar en ningún lado y porque, según dicen, tienen enfermedades contagiosas, ya ni siquiera se les puede dar la mano en ningún lugar.
o estar juntos en el elevador, y mucho menos invitarlos a Davos o a la conferencia de seguridad en Múnich. Y que si no existiera Donald Trump y Vance y Rubio, ellos ni siquiera tendrían voz ni voto. Curiosamente, es Trump quien dice que solo habrá democracia en Alemania cuando la AfD sea tratada en igualdad de condiciones. Ese es el único sentido para mí, que Donald haya ganado la elección, si no, todo estaría perdido. Pero ahora hay que decirlo con frialdad, ahora existen aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de participar en este sistema. Por eso, para cualquier persona normal, lo lógico debe ser que tenemos que darles la oportunidad de demostrar si realmente son mejores. A los verdes también les dimos la oportunidad. Al partido de izquierda también les dimos la oportunidad. Ahí pudiste haber dicho que unos son ecologistas locos de izquierda y los otros son asesinos del muro, y que con ellos ya no queremos tener nada que ver, cordón sanitario, cordón sanitario. No, ellos tuvieron la oportunidad de demostrar si podían o no. En mi opinión, dejaron claro que no pueden hacerlo. Así que eso lo podemos intentar con la AfD si quieren. Pero el chiste es que ahí existe el riesgo de que sí puedan hacerlo. Y entonces la CDU va a ser completamente aplastada si llegan a formar una coalición, porque todo lo bueno se le va a atribuir a la AfD. De todos modos, no entiendo en absoluto toda la histeria alrededor de la AfD. He votado por los piratas, he votado por los verdes, una vez voté por la AfD. Pues, ¿qué pasa ahora? Yo lo viví. Voy a hacer lo mismo ahora, ya vi cómo es el centro izquierda, así que ahora voy a ver cómo es el centro derecha. Acabas de mencionar a Donald Trump, él ha aparecido 5000 veces en los expedientes. ¿Tú también te sentiste un poco decepcionado? Porque él realmente es una figura muy central en esos expedientes de Epstein. Sí, en realidad me decepcionó que fuera tan poco. O sea, realmente pensé que iba a haber un gran bombazo. Aunque, por supuesto, como una persona informada, sabía que si hubiera habido un gran bombazo en esos expedientes, ya la habrían sacado a la luz en la primera elección de Trump en 2016. Y para destruirlo ya en ese momento. Así que lo de Trump fue como un suflé que se desmoronó por sí solo. Al contrario, en nuestros medios se oculta que Trump ya había advertido a las autoridades superiores sobre Epstein años antes. Concretamente a las autoridades en Florida les dijo que era un criminal. Eso debería ser noticia de última hora, algo así como Trump lo reconoció, lo entendió y advirtió sobre ello. Pero aquí también es el mismo caso como con la AfD en Alemania. Si realmente tuvieras algo, lo usarías de manera devastadora para destruir a alguien. Al contrario, en Alemania ahora tenemos la situación de que cada vez más tribunales le dan la razón a la AfD. Colonia no puede ser calificada como de extrema derecha. Lo mismo está pasando ahora en Hannover con la Oficina para la Protección de la Constitución. Pero eso casi no se lee en ningún periódico. Claro, todos ellos están ahí atrincherados detrás de su muro protector antidemocrático. Eso significa que cada vez hay más jueces que dicen ya no vamos a participar en esto. Y ya no vamos a participar es el nombre de este juego. En Alemania la justicia es política. Y no es que esté infiltrada políticamente, sino que es política. Los fiscales están sujetos a las órdenes del respectivo ministro de Justicia y por lo tanto al partido gobernante. Por eso no me sorprende que la mayoría de los procesos por llamar idiota a alguien y cosas así ocurran en Baviera. Porque la CSU tiene un miedo pánico de que la AfD pueda volverse fuerte de alguna manera, porque entonces ellos quedarían fuera del juego. Y con Trump es exactamente lo mismo en el sentido de la política mundial. No tengo que defender cada una de las decisiones de Trump, ni tengo que considerarlas buenas o nada por el estilo. Pero una cosa está clara para mí. Si Trump hubiera perdido la elección, y yo mismo estuve en la campaña electoral, yo vi a Harris y a todos, yo vi a Trump. Si la candidata favorita del gobierno alemán de la CDU y la CSU, es decir, Kamala Harris, hubiera ganado la elección, tú y yo ya no estaríamos aquí.
Entonces, la tendencia a la baja de la libertad en Alemania y de la democracia habría sido mucho más rápida. Y ahí solo puedo decirte una cosa. Puedes tachar tantos nombres como quieras en los archivos de Epstein. Y puedes borrar tantos mensajes de texto como quieras. De la señora von der Leyen. Pero hay personas que conocen la verdad. Quizás esos sean los que realmente tienen el poder. Y estoy convencido de que un Trump, como es el sistema estadounidense, sabe mucho más de lo que todos nosotros imaginamos. ¿Por qué los europeos se someten ante Trump? Esa es una pregunta que uno debe hacerse. Son muy pocos los que ahora en España se le oponen. ¿Por qué Alemania se somete ante Trump? ¿Por qué Merz se arrastra hasta allá para decir, no hay ni una hoja de papel entre nosotros? ¿No podría ser que el pánico está ahí? Al menos ahora tomo como ejemplo la historia del coronavirus. Y aquel que aquí no debería estar como archienemigo cuando hablemos, Kennedy, a quien de hecho le prohibieron a último momento hablar desde la puerta de Brandeburgo. Eso nunca lo va a olvidar. Ahora de repente tiene los archivos sin censura de Pfizer, y sabe lo que pasó ahí. Sí, él va a apretarle las tuercas a Alemania y decir, bueno, mis queridos, o se unen ahora, o lo hacemos público. La vida es simplemente sencilla, y por eso solo puedo decir que de Donald Trump se puede pensar lo que uno quiera. Él, junto con Vance y Rubio, el canciller, es una garantía de que todavía tengamos al menos un remanente de democracia, en el que dicen claramente, tenemos miedo por Alemania. Eso lo tienen, por supuesto, por razones biográficas, porque todos tienen parientes, antepasados y demás en Alemania. Y cuando viajas hoy por Estados Unidos y yo voy seguido, entonces los jóvenes preguntan completamente desesperados, ¿qué pasó con el país de la abuela y el abuelo? Eso lo liberamos alguna vez. Y luego yo le agrego algo más. Eso es algo que deberíamos considerar. Cuando hoy en día tenemos esta retórica belicista y decimos, Rusia es para siempre nuestro enemigo. Ese es el credo de la CDU y la CSU. Señor Wadful, que se deja colgar ahí, otros lo hacen por sí mismos. En las embajadas dice, Rusia es para siempre nuestro enemigo. Y ahora imagínate, 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, Francia e Inglaterra hubieran dicho, Alemania es para siempre nuestro enemigo. No estaríamos aquí sentados, en tu hermosa cocina aquí, en la sala, en el Simo Studio, sino que estaríamos sentados en alguna cueva, comiendo pan crujiente. Esa es la verdad. Ellos nos tendieron la mano. Incluso toleraron que Alemania se convirtiera en una gran potencia económica y que Alemania se reunificara. Eso hay que verlo como contexto, y hoy decimos, Rusia, o sea, un pueblo enorme, es nuestro enemigo para siempre. Eso no puede salir bien. Todos nos vamos a sorprender. Puedo entender un poco la euforia por Trump. Ambos estuvimos aquí en las primeras 2 entrevistas y de alguna manera pusimos a Donald Trump por las nubes. Tengo que decirte con toda honestidad, ese nombre apareció tantas veces en los archivos de Epstein y no de manera positiva. Y él hizo un giro de 180 grados de lo que antes le había prometido a su movimiento MAGA, a lo que está haciendo ahora mismo. Y para mí eso es la prueba definitiva de que, como presidente de Estados Unidos, seas quien seas, en realidad solo eres una marioneta. En realidad no tienes nada que decir. También tienes a Friedrich Merz y demás. A ellos solo los colocan ahí de alguna manera. No puede ser que en tan poco tiempo cambies completamente tu opinión sobre tantos focos de conflicto en el mundo. Y él ahora ha entrado en 8 guerras en poco tiempo. A él le importa el petróleo. A Netanyahu le importa la tierra. Y nosotros recibimos a los refugiados. Y que aquí en este país no se den cuenta de que esta fórmula siempre es la misma. Simplemente no lo entiendo. Acabas de mencionar a España. Fueron los únicos que se opusieron a la guerra.
Una Meloni, que normalmente siempre le lame las botas a Trump, o más bien a ella, también dice, no queremos refugiados. Un Orbán dice, no queremos refugiados. Y un Friedrich Merz es el primero en volar a Estados Unidos. Y ahora llego a mi pregunta. Tienes a la AfD. Ellos aún no han estado en el poder. Y yo le deseo a la AfD que realmente tengan la oportunidad de gobernar alguna vez. Y ellos en este momento no tienen que demostrar nada, porque básicamente solo tienen que entrar en la psicología de la gente y tocar la herida y decir exactamente lo que de alguna manera atrae a la gente. Que cuando estén en el poder no hagan exactamente lo contrario de lo que antes le prometieron a la gente. Sí, eso. Todo es posible. Sin embargo, no lo creo ni lo espero. Porque la AfD está tan profundamente conectada con el pueblo. Este fenómeno de Wandlitz, lo que digo, el aislamiento de una élite que se da sus propias reglas, eso existe en la AfD, ahora solo puedo decir, todavía uno nunca sabe. No, eso significa que aquí hay una fracción parlamentaria si solo veo las profesiones de todos los demás y así sucesivamente, de personas altamente calificadas con formación profesional terminada, experiencia de vida y todo eso. De ellos espero que hagan la política que hace 30 años hacían la CDU y la CSU, cuando ese amplio espectro también representaba al partido. Porque eso puede parecer absurdo para algunos espectadores ahora. Al final, siempre se trata de las biografías. ¿De dónde viene esa persona? Y en Estados Unidos eso se ve a gran escala, y ese es J.D. Vance. Cuando salió su libro, digamos en español, Los Hillbilly, los pueblerinos, de ser un pueblerino a una universidad de élite, hasta la política de alto nivel, y Vance aún no estaba con Trump. En una encuesta en Alemania donde preguntaron ¿qué está leyendo actualmente?, Olaf Scholz, como canciller federal, dijo: «Estoy leyendo esta increíble biografía de Vance». Eso sí que es un escándalo tremendo. Eso es SPD elevado a la 27ª potencia, o sea, el ascenso de un niño desfavorecido y pobre hasta la política de alto nivel. Es un ejemplo perfecto. 3 semanas después, Vance declaró que Trump es el más grande. Ahí ya no podía ser verdad todo eso. Con esto solo quiero decir una cosa. También importan las biografías de aquellos con los que me rodeo. Si me aíslo o si me quedo con el pueblo. Sobre Trump, tengo que decirlo de nuevo. Tú mismo te pusiste en peligro con tus palabras, porque dices que Trump hace lo que quiere y nosotros aceptamos a los refugiados, y yo incluso añadiría, y los costos. Estamos pagando toda la guerra de Ucrania, por un lado con miles de millones, pero al mismo tiempo con el suicidio de Alemania, o sea, la estamos pagando 10 veces más. Estamos tirando el dinero hacia ese payaso corrupto en Kiev y por otro lado nos estamos destruyendo a nosotros mismos. O sea, es una destrucción 10 veces mayor. Pero, perdón, ahora lo has vinculado con que su movimiento MAGA, o sea, el movimiento America First, está todo junto. No, al final de cuentas es incluso una estrategia inteligente que un Trump diga, entonces debilito a Europa. Ellos no se merecen nada mejor. Eso significa que ahora nosotros recibimos a los refugiados, puede ser, no lo quiero asegurar, que ellos estén sentados en la Casa Blanca frotándose las manos y digan así: Europa está acabado. Prácticamente destruyeron Europa al advertirnos. Y eso es algo que hay que reconocerle a Trump. Él, aunque no le incumbe en absoluto, siempre ha dicho que el movimiento de género, el movimiento woke y la cuestión migratoria están destruyendo la cultura de Europa, destruye la libertad del mundo. Así que, pedagógicamente hablando, me digo a mí mismo, eres maestro, así que lo voy a decir 5 veces. Y ahora basta, ahora ya lo saben, ahora pueden hacerlo o no. Lo que dices no es una contradicción, sino un... Trump podría pensar así, los europeos no quieren, así que... Entonces ahora el que no entiende por las buenas, entiende por las malas.
y a Estados Unidos es al que menos le afecta. Claro, también ahí suben los precios y hay muchos decepcionados y quién sabe qué más. Solo te puedo decir que cuando estemos aquí en la 10ª entrevista, diremos que este movimiento MAGA y Donald Trump han sido dados por muertos tantas veces. Siguen vivos, sí. Eso espero. Siguen vivos. Eso espero, que realmente sea ese jugador de ajedrez de 5 dimensiones. Sí, y que al final digamos que todo tuvo una estrategia y que no fue caótico desde el principio. Eso espero. Sí. No creo que eso, también es una jugada astuta fingir que no tienes un plan y que todo es un poco caótico. Dime una persona en el mundo que logre como presidente poder comandar un ejército que pueda hacer todo eso. Operaciones microinvasivas y quirúrgicas en Venezuela. Ahí sacan a Maduro. Eso estuvo genial. Y nada de bombardeo masivo. Algo similar también pasó en Teherán. Ahí, por supuesto, hubo mayores daños colaterales. Aún así, ¿quién logra alcanzar a Khomeini de forma precisa? Nadie más puede lograr eso. Claro, Alemania tiene, por supuesto, el ejército más fuerte del mundo. Tenemos 13 personas para la liberación de Groenlandia. Por la historia militar, se nota que ya nadie nos toma en serio. Alemania solo estorba. Alguna vez fuimos una figura líder en la OTAN, dirigimos maniobras y quién sabe qué más. Alemania ya está completamente fuera de juego, incluso en lo militar. Solo estorbamos con nuestro ejército moderno, lleno de soldados transgénero y un tanque para embarazadas. Esa es la realidad. Ahora estorbamos en todas partes. Mientras tanto, nosotros mismos nos estamos destruyendo. ¿Sabes, querido Simo, si tuvieras ahora el mismo entusiasmo que yo tengo, por ejemplo, por California, porque para mí es un lugar tan maravillosamente libre? Y siempre entendí a mi amigo Thomas Gottschalk, que luego decía, ¿sabes qué? Ahí nadie te reconoce. Ahí eres una persona completamente normal y no necesitas maleta ni nada. En realidad solo necesitas unos shorts y una camiseta. Los puedes lavar en la noche y al día siguiente te los vuelves a poner. Un país maravillosamente libre con todo ese estilo de vida y todo eso. Y lo curioso es que quien ha estado ahí una vez como estudiante, aunque sea muy de izquierda, dice, no me quiero ir nunca más. Hasta el día de hoy. No lo quiero idealizar porque las interrelaciones globales ya son alarmantes y siempre hay que tener en cuenta que en algún momento lo convencional se acaba y entonces alguien aprieta el botón nuclear. Y me refiero a los que pueden hacerlo y los que lo tienen. Eso hay que tomarlo en serio. Pero esta autodestrucción de Europa, como si fuéramos un país totalmente sin cultura y sin raíces. Raíces, necesitamos raíces. Pero ahí estamos de nuevo, no demasiada educación solo hace daño. Raíces significa radix, radical. Eso significa que, por eso me alegra que me llamen un radical controvertido, porque quiero que volvamos a nuestras raíces. Estoy de acuerdo contigo, pero también añoras un mundo que ya no existe. Yo también quisiera tener una cabellera abundante y poder tener sexo 24 horas otra vez, pero ya no se puede. Simplemente estamos mezclados. Simplemente estamos mezclados aquí en Europa y quedarse añorando eso. Ni yo no añoro eso. Así que siempre me digo, uno debe, y esos son casi pensamientos filosóficos en todas las religiones, debo decir. Y filosofías, sobre todo en las orientales, indias y quién sabe dónde más. Uno debe asegurarse de conservarlo mejor y no abandonarlo. Y cuando uno se da cuenta de que todo se ha perdido, volver a retomar desde ahí. Pero no decir literalmente que antes todo era mejor. Eso es una tontería. Ahí volvemos a Epstein. El mundo siempre ha sido corrupto. ¿Por qué fue posible un Hitler y fue posible un Stalin? Esos son los abismos del ser humano, siempre han existido, pero también siempre ha habido luchadores por la libertad. Muchas veces eran luchadores solitarios. Mahatma Gandhi, nadie lo tomaba en serio. Porque siempre pensaban que solo tenían poder.
Pero lo cito aquí casi como un ejemplo. Para mí es maravilloso que él diga, primero se burlan de ti, luego se ríen de ti, luego te persiguen, luego quieren matarte, y entonces has ganado. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras posiciones. Y decir, como con los conductores en sentido contrario, que todos los que vienen hacia mí son los que van en sentido contrario. Todo el mainstream es en sí mismo el que va en sentido contrario. Yo, que tal vez voy solo contra el mainstream, soy el que va por el camino correcto, porque la verdad no se mide por la mayoría. Y lo increíble es, y eso es lo genial, hoy, por el horror de estas guerras, de esta retórica bélica, pero también por lo práctico, como mencionas con Trump, el belicismo. Hay cada vez más jóvenes que dicen, no queremos nada de eso. Eso quizá no se manifiesta en grandes manifestaciones en las calles, pero sí se refleja en la vida cotidiana. Y ya no dejan que les digan qué hacer. Por cierto, esa es una forma de regresar al movimiento antiautoritario. Que digan, disculpe, no vamos a dejar que el Estado nos diga si tenemos que usar una mascarilla, si podemos usar Internet o si podemos criticar a los políticos. No vamos a dejar que nos prohíban nada de eso y vamos a seguir nuestro propio camino. Y debo decir, eso es maravilloso. Y tampoco van a participar en la guerra. Pueden movilizar aquí 1000 veces si quieren. La juventud en Alemania no va a participar en eso. Estoy totalmente convencido de ello. Solo pueden ser idiotas los que se van como carne de cañón para alguna potencia mundial. No creo que los jóvenes alemanes hagan eso. Ellos lo verán claramente. Hay guerra y nadie va. Entonces hablemos de la implementación práctica, porque acabas de hablar sobre las raíces. Es decir, la política migratoria. Claro, completamente fallida aquí en Alemania. No hace falta que lo discutamos. Y deberíamos ser mucho más selectivos y basarnos en criterios de calidad. Como sucede en Dubái, Australia, Canadá y así sucesivamente. Así es. Escenario 2029. AfD va a cogobernar, que ya se ha alineado al menos ideológicamente con la dureza de Donald Trump. Ningún afgano, ni sirio, ni quien sea que esté ilegalmente en Alemania va a abandonar el país voluntariamente después de la carta de la AfD, sino que tienes que aplicar una cierta dureza al estilo de Trump. Y si uno ve a Estados Unidos, todas esas deportaciones masivas de ICE, eso sí que es realmente impresionante. Sí. Es impresionante. Si ves el ZDF. Sí, pero también hablé con políticos de AfD que dicen, sí, pues tenemos que ser creativos. Creativo en Estados Unidos significa que también tienes que simbolizar cierta dureza para que se vayan del país voluntariamente o, por supuesto, bajo supervisión. ¿Entonces también deseas ese tipo de escenarios aquí en Alemania? Sí, pero no se trata de eso. O sea, disculpa, tú eres el padre, no yo. En algún momento también se acaba tanto apapacho. Y eso es, o sea, no quiero decir que esté a favor del castigo físico ni nada de eso. Eso es ridículo. Uno siempre piensa de inmediato en el extremo. Pero mi tarea como padre es preparar muy bien a los niños para la vida, pero también protegerlos de los abismos. Los abismos que solo reconozco como adulto, y el niño todavía no. Como dicen, el niño quemado le teme al fuego, si pone la mano en la estufa. Así de simple es la vida. Eso significa que al final también es una forma de pedagogía, que algunas cosas solo se aprenden a través del castigo. Y ahí soy totalmente consecuente y digo, toda esta locura de 27 juicios con 35 abogados, y al final, ¿qué resulta de eso? Un número que de hecho solo se publicó gracias a AfD. Que el 63% de todas las deportaciones que son necesarias, que el gobierno federal también quiere hacer, fracasan. Uno se reporta enfermo, otro dice que lo van a torturar, otro consigue un abogado adecuado. Eso es una completa locura. Solo se logra con firmeza. Y ahí confío en la burocracia alemana, que todavía dice al final, hacemos lo que quiere la autoridad.
Y no importa si dice AfD o verde, al final somos servidores, ministros, todo eso viene del latín. Y como funcionarios estamos obligados por nuestro juramento y tenemos que cumplirlo. Por supuesto, muchas cosas ya están infiltradas en la justicia, también en la policía, que tal vez, y lo digo de manera muy directa, el tío Mustafa es más poderoso con su sharia que la señora Weidel, que solo agita la Constitución. Puede ser. Pero lo que yo veo, acabo de venir con un taxista turco que primero me explicó que sus padres construyeron todo aquí por sí mismos. Y él no entiende por qué ahora tiene que mantener a todos los ucranianos y a toda esa gente, que todos ellos deberían irse, punto. Y justo cuando estoy ahí, entre paréntesis, él me dice, «Oh Jesús, tengo de nuevo a un famoso». Y yo le digo, «Sí, la última vez llevé a Jens Spahn». Y todavía tengo la separación en mi taxi, ese panel divisorio, desde los tiempos del coronavirus, para poder llevar a personas que tienen alergias graves o algo así a la clínica. Y el primero que se quejó de eso, de por qué todavía tenía esa cosa ahí, fue el señor Spahn. Es el mismo que ordenó que se necesitara esa tontería, que siempre fue una tontería. Eso es una tontería mentirosa. No puede ser más mentirosa, cierro paréntesis, porque justo ahora me acordé de eso por el turco. Y todos dicen, todos los que están integrados aquí, y tú con tu pasado también, que no te regalaron nada. Todo te lo ganaste tú mismo. Tú conseguiste tu educación. Luego te dedicaste a un oficio y así sucesivamente, que hoy en día ya nada de eso cuenta. Pero tú, luego en un meeting que tuve, es muy interesante, la CDU tuvo 600 personas, yo tuve 1,600 personas, aunque yo no hacía propaganda para ningún partido. Se me acercan 3 jóvenes árabes en la zona de Stuttgart, impecables, tan elegantes, árabes con trajes Adidas blancos, perfumados y llenos de oro. Ni yo puedo ganar tanto con mis libros. Oye, viejo, ¿eres tú el de TikTok? Así que empezamos a platicar de inmediato. Nunca habían oído hablar del CDF. Y entonces empezamos a platicar y les digo, ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de Alemania? ¿Cómo perciben Alemania? Y entonces dicen, un país sin tradición que destruye su propia cultura y sin fe. Eso fue al inicio del mes de ayuno. Y sin fe. Te lo dicen jóvenes árabes, que están horrorizados de cómo nos autodestruimos aquí, que por supuesto les gusta vivir aquí, porque es el país de la abundancia. Pero en confianza, o bueno, eran 2, 4, 6, 8 ojos. Dicen la verdad y dicen que en el fondo desprecian este país. Y eso no lo dice Peter Hain, no lo dice la AfD, sino lo dicen las personas que están profundamente arraigadas en su cultura. Y los extranjeros, estoy de acuerdo contigo. E incluso en el extranjero, por ejemplo, si estás en los Emiratos y hablas con un taxista, se mueren de risa de este país. Y encontré el término remigración. Aquí todo está cargado por la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Al principio, el término remigración me pareció excelente, porque aplica en cualquier país. Yo tengo criterios muy claros al respecto. O traes una calificación, o traes dinero, o vienes aquí y tienes que estar trabajando a más tardar después de 3 meses. Punto. Hay tantas profesiones que están faltando personal y tienes que aportar algún valor a este país. Eso es exactamente lo que Xavi Naidoo mencionó de alguna manera. Él dijo, amo tanto este país, pero no puede ser que vengan aquí y se comporten como pachás, sino que tienen que aportar algún valor aquí. Eso no es AfD ni de derecha, sino simplemente sentido común, que aplica en cualquier lugar. Por ejemplo, si estás en Dubái, es lo más normal del mundo. O tienes dinero, o simplemente tienes una muy buena calificación, o tienes que hacer trabajos sociales, y si es en el parque o algo así, entonces recibes asistencia social, algo similar. Entonces tienes que limpiar el parque o algo por el estilo.
Pero creo que también se les quita a las personas una parte de su autoeficacia, de su dignidad. No son tontos los que vienen aquí. Si simplemente les das dinero por no hacer nada, y a veces ni siquiera se les permite trabajar por culpa de alguna maldita burocracia. Creo que si vienes aquí, deberías estar agradecido, como en Estados Unidos. De eso hablé con Sarrazin, que de hecho, cuando las personas asumen su propia responsabilidad, también los migrantes asumen su propia responsabilidad. Si no les das nada, si, por ejemplo, Little Italy y Little Cuba y todo lo que hay, ellos prosperan, ellos celebran. Ahora volvemos a apoyar a Trump. Él está haciendo todo eso. Exactamente eso. Cuando viajo a Estados Unidos, siempre me reciben con un apretón de manos. Debe haber algo en mis archivos que diga que soy especialmente popular ahí. Eso viene todavía de la época de Grenell, cuando él era embajador aquí en Berlín. Debo tener una anotación así, pero tengo que llenar 1000 formularios así se llaman, para que siquiera me permitan volar allá. Exactamente esos son los obstáculos que necesitamos. Por cierto, en 3 semanas se trata de exactamente la misma pregunta en las elecciones en Hungría. Orbán aquí lo demonizan hasta el cansancio. Porque toda esta prensa convencional y esos políticos locos se olvidaron de que le debemos la reunificación a Hungría, porque ellos cortaron la cerca. Pero en segundo lugar, ese es un país que, según estándares cristianos, te guste o no, tiene estándares muy claros, está gobernado, tiene una política de inmigración muy rígida, ahí nadie recibe dinero sin hacer algo a cambio. Ellos tienen que barrer las hojas si es necesario. Y digo, en Berlín, el alcalde de la CDU nos deja patinar sobre hielo en las aceras durante una semana y quedar parapléjicos, etc., porque es demasiado tonto para esparcir sal. Eso en Hungría no sería posible. Ahí te dicen, si quieres recibir ayuda social, primero limpia la acera. Eso suena muy radical, pero en realidad es normal. Y estoy convencido de que cualquiera de los afectados, si se lo explicas, lo va a entender y va a decir, no puedo vivir aquí de gratis, tengo que dar algo a cambio. Y siempre escuchamos esas palabras nobles, me refiero a este crimen increíble, el coronavirus con esas llamadas historias de vacunas, de las que sabemos que todo eso fue tóxico y mortal. Ahí están los 2 inventores turcos de BioNTech, que por cierto yo viví ahí 13 años, lo conozco bien. Ellos viven en, ¿cómo se llama la dirección? ¿No en Goldstück? Ahora mismo no me acuerdo, pero se puede buscar en Goldgrube. Entonces la dirección en Maguncia, donde está la sede principal de BioNTech, es en Goldgrube. Para mí, desde el principio estaba claro lo que estaba pasando ahí. Así que los que siempre venían y decían, bueno, nuestra investigación y queremos devolvérselo a Alemania. Ahora queremos hacer algo bueno por Alemania. Les colgaron las más altas condecoraciones. Y ahora resulta que todo era puro engaño, pura corrupción, puro negocio. Y el sistema recompensa a estos bandidos, solo tienes que imponer la narrativa. La lealtad es más importante que la verdad. Ahora mira a alguien como Karl Lauterbach. O sea, si llega a pasar que ese hombre se convierta en presidente de la OMS, de verdad que en las últimas semanas me he llevado las manos a la cabeza. No es de sorprender que Donald salga huyendo. Quiero decir, el chiste es que, ya hemos llegado a ese punto. En todos lados donde Trump se retira, nosotros entramos con el dinero que falta. Trump ya no paga a la OMS. Trump ya no paga la conferencia de París sobre el clima. Eso lo explica el señor Merz de la CDU. ¿Lo hacemos nosotros? Somos las buenas personas, ¿no? Eso significa que deseo una política realista que vea lo que se está tejiendo entre bastidores y que simplemente tenga el valor. Como en una gran telaraña, simplemente cortarla de una vez. O solo hay que cortar arriba, y entonces todo se viene abajo, punto. Necesitamos ese valor. Eso significa que Alemania, y por lo tanto también nuestros jóvenes espectadores, solo pueden salvarse si realmente hay políticos valientes que digan esto. Y ahora ya no miramos a la izquierda ni a la derecha, sino que nos enfocamos en los temas y los llevamos a cabo.
Y entonces te digo, como alguien que alguna vez ya estaba totalmente descartado por la CDU y la CSU, prefiero sentarme con Sarah Wagenknecht que con Ursula von der Leyen. O Söder o gente así, esos charlatanes. Lo estoy escribiendo aquí. Söder, el 25, en octubre del año pasado hizo volar la última planta nuclear funcional, las torres de enfriamiento. Söder, no los verdes. 3 días después declaró que necesitamos la energía nuclear. Y eso para mí es simbólico. Están destruyendo todo en este momento. Y luego se presentan como bomberos siendo los propios incendiarios. La política actual está compuesta por incendiarios. Y se hacen elegir como bomberos. Y la gente tonta cae en la trampa, aunque ya solo mi generación, los un poco seniles que siguen viendo ARD y ZDF. Los jóvenes ya no caen en eso. ¿Crees que esa es también la razón por la que Angela Merkel mantuvo a Friedrich Merz a raya durante 16 años y mandó a Ursula von der Leyen a Bruselas para deshacerse de ella? Porque ella sabía perfectamente que ellos eran unas manzanas podridas, moralmente muy corrompidas. Sí, bueno, yo los conozco a todos demasiado bien. Con Uschi yo veía muchas veces, yo conocía muy bien a su padre, Ernst Albrecht. Era un cristiano muy devoto, ministro presidente de Baja Sajonia. También tuve mucho trato con su esposa, estuvimos juntos en el sínodo de la Iglesia Evangélica, y al final siempre decía, la demencia también puede ser una bendición. Ernst Albrecht tenía demencia, y pensé, él ya no tiene que ver lo que su hija está haciendo ahora, también puede ser misericordioso. Es que a uno solo le queda el humor negro. Por supuesto, Merkel era una maestra en aprovechar las debilidades de los demás. Y ella no era de esas personas que lo hacían público. O sea, no era de esas que daban indirectas sobre la vida privada de alguien o algo así, como diciendo, yo sé mucho. Eso lo hacían los subordinados entre bastidores, pero todos lo sabían. Pero esto vuelve a ser cosa del sistema. Nadie ha caído tan bajo, siempre caes hacia arriba. Quiero decir, el mencionado Jens Spahn, eso también me lo dijo el taxista, él dice, no entiendo que este hombre que vive en departamentos de lujo. Quiero decir, los taxistas lo saben todo. Ellos también saben a dónde lo llevan. Sí, ahora tengo la mejor información. Es una locura, todo es una locura. Es un gran espectáculo, un gran teatro, es decir, un embrutecimiento masivo del pueblo. No puede ser más grande. Y ahora viene la bendición de Internet, por eso quieren prohibírselo a los jóvenes. El SPD fue descubierto en Baden-Württemberg, porque el candidato principal visita el banco de alimentos, explica que está a favor de la justicia social y de los ancianos y los pobres. Y por eso va a luchar para luego decirle a su chofer, vamos a cruzar a la Alsacia y traemos el paté de hígado de ganso, y mándame una foto de eso. Sí, todo esto se está grabando ahora y ya no se puede borrar. Y ese payaso de la CDU se metió en problemas por lo de los ojitos color avellana. Ahora imagínate que un político de AfD hubiera dicho en un programa de televisión sobre una chica de 15 años, fue un encuentro buenísimo. Y ahí estaba Eva con 15 años, Epstein menor de edad. Él simplemente lo cuenta así. Sí, alguien así no está moralmente calificado para un alto cargo o para un cargo estatal. No quiero condenarlo. Pero simplemente no se puede. En algún punto hay límites. Y por eso para mí la pregunta es ¿quién pone los límites? Si la cultura ya no lo hace, si la religión ya no lo hace, entonces al menos ahora debería hacerlo el pueblo. Y ahí está mi esperanza. Noviembre de 1989, que culminó con la caída del muro en mi cumpleaños. Tenía que ser ahí, 9 de noviembre de 1989. Que el pueblo dijo así, somos el pueblo.
Y lo curioso es que luego le dieron la vuelta al eslogan, somos un solo pueblo. Y esa es la única salvación, que finalmente enterremos los muros de contención, las barreras antidemocráticas, el odio y la incitación al odio. Y decir, somos un solo pueblo, somos una comunidad de destino. Alemania, sin importar cómo pensemos, políticamente, religiosamente, en creencias, raza, sexualidad, lo que sea, somos una comunidad de destino. O lo logramos juntos ahora, o nos hundimos juntos. Pero por ahora todavía tenemos a los capitanes del Titanic, que creen que el clima está hermoso, que la orquesta toca muy bonito, que en la cocina han cocinado bien y que el iceberg ya está a solo 3 metros de distancia. Me parece muy buena la explicación, porque de verdad no hay que olvidar que la llamada élite son solo unos cuantos miles de personas. Nosotros aquí somos casi 9.000 millones. Digo, acabas de mencionar 1989. En ese entonces no existía el Internet. Hoy en día todos están pegados al teléfono, saturados de información. Cada quien está tan fragmentado. Totalmente correcto. Digamos que si hubiera existido Internet, probablemente todo habría sucedido más rápido. En la RDA, cada noticia necesitaba primero, allá en Leipzig está pasando algo, necesitaba al menos una semana. Pero en ese sentido, volvemos al tema, el Internet es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por supuesto no me gusta todo lo que hay ahí, pero al menos tienes la variedad de información, puedes seguirlo todo en directo, estés donde estés, y ya no dependes de ningún periodismo ideológico o de la política. Si quieres, puedes informarte por ti mismo. Que por supuesto, hay muchas noticias falsas ahí. Pero ahora le pregunto de nuevo a la CDU, que quiere impedir que los niños entren ahí. Pero vuelven a elegir al mismo director para el ZDF, que es responsable de que ahí se utilicen películas generadas por IA como propaganda. Y solo puedo decir que en mi época, digamos hace unos 30 años, te habrían echado sin discusión alguna. ¿Simplemente te habrían echado? Eso ni siquiera se habría debatido por algo así. Y como todos lo sabíamos, tampoco lo hicimos. Simplemente no existía ese tipo de engaño. Técnicamente no era posible, pero podrías haberlo hecho de otra manera. No, hoy hemos perdido todos los estándares. Y esa es precisamente la élite, que se da sus propias leyes y por eso desprecia al pueblo. Nunca ha habido un mayor desprecio por el pueblo que hoy. Siempre miramos la historia romana, a Nerón y a quién sabe cuántos más, podemos enumerarlos todos. Todo eso era inofensivo en comparación porque ellos tenían medios de poder muy diferentes. No necesitaríamos nada de eso, porque nosotros sí podemos defendernos, todos todavía podemos defendernos. Pero nos rendimos al destino, y por eso programas como el que tú haces y todos los podcasts son increíblemente importantes, porque hay información y opiniones de diferentes lados. Y eso es un gran peligro para los que están en el poder. Y lo repito una vez más, si Trump hubiera perdido la elección, hoy esto ya no sería tema de conversación. Ahí el gran Estados Unidos con Biden, la familia Clinton, todos estarían involucrados, todo igual que Epstein. Todos están involucrados ahí juntos. Ellos ya se habrían encargado de que en Alemania X y quién sabe qué más fueran cerrados. Sin más demora. Y la última vez que hablamos aquí fue la historia de Elon Musk y ya te había predicho que todo eso también es una actuación, que ellos solo fingieron pelearse. Una actuación real pero bonita. Todo el mundo cayó en la trampa. Y ahora imagínate, tampoco quiero poner a Elon Musk en un pedestal, no quiero ensalzar a nadie, pero que de repente un solo hombre salve la libertad de expresión diciendo, no quiero un Internet controlado, entonces crearé mi propia plataforma. De lo contrario, casi no tendrías más oportunidades porque todo está siendo regulado. Y él justamente se enfrenta a Europa. Y entonces también tienes los lados positivos del capitalismo.
Para él, el presupuesto de la República Federal de Alemania es como dinero de bolsillo. ¿Él podría comprar Alemania? Así de rico es él. Hace poco lo calculé. Él ya es más rico que 23 países. Ese será el próximo billonario. Es una cifra que ni siquiera puedes imaginarte. Y la gente definitivamente ha entendido cómo canalizar esa atención. El precio de las acciones se desplomó, creo que hasta 180. Y después, el precio de Tesla simplemente se triplicó. Todo eso fue un espectáculo de la A a la Z. Lo mismo pasó con TikTok. Sí, siempre dicen que son los chinos, los chinos, los chinos. Ahora aquí ponen a un sionista. Ahora ponen aquí a un tal Larry Ellis sionista en la tercera fila. Y de repente todos los temas sobre Epstein, Gaza, Trump y así sucesivamente se limitan de inmediato. Así que definitivamente entendieron muy bien cómo funciona eso. Y tú lo profetizaste todo exactamente así, 1 a 1. Aquí tengo algo más. Tenemos que encontrar la manera de cerrar esto. Vamos a terminar con algo positivo. Algo que también le dé un poco de esperanza a la gente al final. Porque ahora muchos dicen, bueno, ¿cómo puedo lidiar con toda esta información? Sí. De hecho, algún día salir a la calle y seguir siendo capaz de actuar, y no simplemente quedar aún más paralizado y asustado. Eso siempre es muy importante para mí, que una conversación termine con una nota más positiva. Aquí tengo 3 preguntas de la comunidad. Peter, a pesar de todas las críticas, no eres un profeta del desastre. Cuando viajas por el país y ves su alma llena, ¿dónde sientes esa chispa sana que podría salvar a este país al final? Yo. Miro las caras. Siempre dejo la luz, siempre se pone como luz de teatro cuando es adentro, entonces prácticamente miro hacia una sala oscura y yo mismo estoy iluminado. También me parece correcto que yo esté iluminado. Toda mi vida la he pasado bajo los reflectores. Pero quiero ver al último. Y muchas veces en la última fila están los verdaderos, los críticos, los que dudan, o jóvenes que dicen, vamos a ver qué tiene que decir el abuelo y así. Y ese contacto. Y ahí me doy cuenta de que de eso surge una energía increíble. La atención que de repente recibes. O que les cae el 20 a los jóvenes y dicen, sí, claro, en realidad tiene razón y hay que pensarlo o algo así. Por supuesto, podría decir como una señal positiva de esperanza que todos los que nos están viendo ahora asalten las librerías, tienen 15 euros en el bolsillo y lo compran. Se puede conseguir en cualquier lado. Ahí está prácticamente todo. Al final tengo un capítulo que da pura esperanza porque, como lo llamo de manera provocativa, despierta, despierta tierra alemana. Es un himno de iglesia y ahí escribo que ya está todo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que tenemos hoy en día, y todos nosotros también hemos sobrevivido a eso durante milenios. El fin del mundo ya ha sido profetizado 1000 veces y pasado mañana se acaba el mundo. Y aquí seguimos. Necesitamos personas que den esperanza y que transmitan esa esperanza a los demás. Y en eso también veo el sentido de nuestra conversación que uno dice, hombre, solo uno se hunde. Hay que unirse, encontrar personas afines, aunque sea en el club deportivo o donde sea, y entonces decir, así nos damos ánimo mutuamente. A veces también llevamos la contraria y también resistimos juntos. ¿Entiendes? Yo, como alumno o estudiante, cuando llega el maestro y me quiere contar algo de 167 géneros, entonces puedo levantarme y decir, bueno, ahora todos vamos a mirarnos hacia abajo. En realidad solo hay 2. Y eso lo hemos aprendido durante siglos, así que se puede hacer. Yo vengo de la época del 68, ahí nos rebelamos contra nuestros maestros, nos rebelamos en la universidad, sí se puede. Y hacerles pasar un infierno por un rato. Eso me parece realmente bien. Segunda pregunta de la comunidad. Como teólogo, sabes que después de cada crisis también viene un nuevo comienzo. ¿Cuál es la única promesa que se le puede hacer hoy a la generación joven para que vuelva a creer en un buen futuro en este país? Que debemos ser conscientes de que siempre estamos en segundo lugar. Que Dios está en primer lugar, que Él establece las normas y exige rendición de cuentas. Si cada quien interiorizara, sin caer en miedo o pánico,
que existe algo como el juicio final. Lo digo de manera general ahora. Eso lo pueden pensar los cristianos. Los musulmanes lo piensan, pero yo lo pienso como cristiano. Existe una instancia ante la cual debo responder por todo. Al final, eso me alivia de tener que ser responsable de todo por mí mismo aquí. Me asusta saber que lo que hago y dejo de hacer algún día será presentado y juzgado. Y lo más importante, especialmente para la esperanza, es un acto de misericordia. Puede que nunca experimente justicia en este mundo. Las víctimas del coronavirus, y cada vez son más, no obtienen justicia. Las víctimas de Epstein no obtienen justicia en este mundo. Para eso la élite está demasiado unida como para impedirlo. En muchos ámbitos personales simplemente nunca se obtiene justicia. Pero cuando sé que hay un día en el que todos serán juzgados, y entonces ya no habrá perdón, eso siempre me ha dado la fuerza para soportar y seguir adelante en esta profesión durante más de 50 años. Porque eso también me alivia. Aunque quiero escuchar el clic de las esposas, pero si aquí no hacen clic, bueno, nadie puede escapar de Dios. Ya sea algo positivo o negativo, nadie puede escapar de Él. Sí, de hecho en nuestra última conversación esa frase se me quedó grabada. Si sabes quién está por encima de ti, no tienes que preocuparte aquí y ahora. Y ahí no importa un carajo si eres musulmán, cristiano, católico, budista o lo que sea. Esa es también esa frase despectiva sobre los alemanes de esos jóvenes de los que hablaste antes. Eso es como esa falta de fe en Dios. Todos andan por ahí como gallinas asustadas. Y yo creo que cualquiera que tenga alguna relación con Dios en su vida diaria, eso te da estabilidad, te da humildad, te da misericordia, simplemente te ayuda a estar un poco por encima de las cosas. Y sí, también creo que Dios es uno de mis referentes más importantes. Y alguien que no lo tiene, en este mundo tan rápido, tan agitado, donde todos de alguna manera quieren tu atención, simplemente estás en desventaja. Cierto, y por eso siempre me digo, a quien le está asegurado el cielo tampoco le será indiferente la tierra. Eso significa, por así decirlo, también hay una corriente piadosa, fatalismo. De todos modos, no podemos cambiar nada, tenemos que someternos humildemente a todo, y algún día llegará el cielo, así que aquí no tenemos que preocuparnos. Es todo lo contrario. Hay un gran reformador social en mi tierra natal, en Ostwestfalen, Friedrich von Bodelschwingh, quien fundó esta ciudad llamada Bethel. Cerca de Bielefeld hay toda una ciudad que está compuesta solo por personas con discapacidades, con enfermedades graves y así sucesivamente, es decir, la ciudad de la misericordia, realmente maravillosa. Y este hombre, según los estándares actuales, era un fundamentalista ultraderechista, o sea, comparado con él, la AfD sería radical de izquierda y todo lo demás. Und dieser Mann. Y este hombre dijo, toda esperanza real da forma al presente. Eso significa que si no tengo ninguna esperanza tampoco puedo crear nada, entonces todo se va al diablo. Pero si tengo una esperanza que nadie me puede quitar y para mí eso es el cielo, ahí es donde termino, eso es maravilloso, nadie me lo puede quitar. No importa quién esté en el gobierno ni si hay guerra o paz, nadie me lo puede quitar. Y si sé eso, no significa que ahora me voy a retirar a mi cueva y quedarme como un simple particular. Eso es lo que realmente libera las fuerzas. Y por eso también soy completamente independiente de la crítica, del odio y de la difamación. Sí, que hagan lo que quieran. En mis más de 50 años he recibido tanta difamación, incluso de personas muy famosas en programas de entrevistas y cosas así. Ese desprecio de, todavía están en la Edad Media porque todavía creen en Jesús, y todo eso es tan conservador y reaccionario y así. Siempre pensaba, ¿cómo terminarán ellos? Y muchos de ellos son unos pobres diablos, lo digo así muy claramente. ¿Cuántos con los que en mi época llegué a triunfar, con carreras compartidas, uno se pregunta, ¿todavía estarán vivos?
De alguna manera desaparecieron, se perdieron, nadie habla de ellos ya. Yo estoy viviendo mi sexto renacer y soy más conocido que nunca. Y no es porque tenga unos ojos azules tan bonitos, sino porque me atrevo. Y yo siempre solo puedo decir que me dan lástima a los demás. O sea, ellos también pudieron haberlo hecho diferente. Porque yo siempre estuve abierto a eso, sin importar la postura de alguien, decir que por la causa, ya sea por la justicia en el trabajo o lo que sea, luchamos juntos. Y de eso vivimos. Y como pregunta final, Peter, con la sabiduría que tienes hoy, ¿qué le recomendarías a una versión de ti mismo de 20 años? Sí, simplemente, ¿cómo decirlo? Vivir la vida. Un doctor me dijo, cuando le comenté, hombre, tengo que bajar de peso y esto y aquello, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, vive, vive. Y en esa palabra está realmente todo. Responsabilidad por mí mismo, para no destruirme. También responsabilidad hacia los demás. Y para que ellos no me destruyan y podamos ser una comunidad, o sea, simplemente decir, vive sin reglas. Decir cada día es una nueva oportunidad. Sin embargo, necesito una fuente de fuerza. Para mí, eso es la fe. Y solo uno se marchita. Así que un joven de 20 años o una joven de 20 años que piensa que puede vivir y sobrevivir en solitario, solo puedo decir que es un gran error. Búscate amigos, personas afines, también gente que te critique, que te mantenga con los pies en la tierra. Y Matías Claudius, colega nuestro de hace 200 años, el mensajero de Wansbeck, que escribió esa maravillosa canción, La luna ha salido, cantada en todo el mundo. Él le dijo eso a su hijo Johannes. Cada vez hay más personas que creen que pueden vivir sin Dios. Nosotros dos no podemos hacer eso. Necesitamos a alguien que nos levante. Si caemos, si alguien nos pone la mano bajo la cabeza, si tenemos que morir. En este misterio está todo. Lo acabas de expresar de una manera tan hermosa, Peter. También quiero terminar, lo que la última vez, no hacerte un homenaje. Cada quien debe dejar que la conversación le impacte a su manera. Ay, Peter, al final me dan ganas de abrazarte. Sí, de verdad fue... Eso lo vamos a hacer seguro cuando las cámaras se apaguen. Ya estamos aquí sentados. Muchas gracias, Peter. Con gusto cuando quieras. Ven aquí. Ay, Simo, eso estuvo muy bonito otra vez. Se está bien contigo.